Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a hablar de una revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo latino. Una confesión que durante años fue solo un rumor. A sus 71 años, Humberto Zurita ha decidido romper el silencio y admitir algo que el público sospechaba desde hace mucho tiempo. Lo que vas a escuchar a continuación cambia por completo la manera en que entendemos su vida personal y su trayectoria pública. Durante décadas, Humberto Zurita fue visto como un hombre reservado, elegante y extremadamente cuidadoso con su vida privada. Mientras otros actores convertían sus romances, conflictos y caídas en titulares constantes, él optó por el silencio, por una imagen de serenidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, ese silencio nunca fue interpretado como vacío. Al contrario, alimentó todo tipo de teorías. Cada gesto, cada entrevista ambigua, cada aparición pública generaba preguntas que quedaban sin respuesta. La gente no dejaba de preguntarse qué había detrás de esa calma aparente. ¿Qué verdad se escondía tras una sonrisa siempre medida y unas palabras cuidadosamente elegidas? Con el paso de los años, esas sospechas no desaparecieron, sino que se hicieron más fuertes. Los seguidores más atentos comenzaron a notar patrones, ausencias prolongadas, cambios sutiles en su discurso y en su forma de relacionarse con la prensa. Los medios especulaban, pero nunca lograban una confirmación clara. Humberto Zurita seguía adelante con su carrera, acumulando respeto y reconocimiento, mientras su vida personal se convertía en un misterio cada vez más grande. Para muchos, no era cuestión de si algún día hablaría, sino de cuándo y por qué decidiría hacerlo. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido de calidad. Hoy, a los 71 años, ese momento finalmente llegó. No fue una confesión impulsiva ni un escándalo repentino. Fue una admisión serena, madura, dicha con la calma de alguien que ya no siente la necesidad de esconderse. Pero lo más impactante no fue solo lo que dijo, sino el peso emocional que cargaban sus palabras. En ese instante, quedó claro que aquello que muchos sospechaban no era un simple chisme, sino una verdad profunda que había marcado su vida durante años. Esta revelación no surge de la nada, es el resultado de una vida vivida bajo la mirada constante del público, de decisiones tomadas en silencio y de sacrificios que casi nadie conocía. Para entender realmente lo que Humberto Zurita acaba de admitir, es necesario retroceder en el tiempo y analizar las señales que siempre estuvieron ahí, aunque muchos prefirieron ignorarlas. En la siguiente parte, exploraremos ese pasado, los indicios que alimentaron las sospechas y cómo se fue construyendo este misterio que hoy, por fin, comienza a aclararse. Para comprender por qué la confesión de Humberto Zurita ha generado tanto impacto, es necesario mirar atrás y observar con atención su trayectoria personal y pública. Desde los primeros años de su carrera, él dejó claro que no seguiría el camino habitual de muchas figuras del espectáculo. Mientras otros actores utilizaban su vida privada como una herramienta para ganar popularidad, Zurita construyó una muralla firme entre el escenario y su intimidad. Esa decisión, que al principio fue vista como una simple muestra de profesionalismo, con el tiempo empezó a levantar sospechas. Durante años, el público notó que evitaba cuidadosamente ciertos temas en entrevistas. Cuando las preguntas se acercaban a su vida personal, sus respuestas se volvían más breves, más abstractas, casi evasivas. Nunca negaba nada de forma contundente, pero tampoco confirmaba lo que muchos querían escuchar. Ese estilo ambiguo hizo que cada palabra suya fuera analizada al detalle, como si escondiera significados más profundos. Los silencios, en lugar de apagar los rumores, los alimentaban.
Otro elemento que llamó la atención fue su manera de manejar las relaciones cercanas. Personas que en algún momento parecían fundamentales en su vida desaparecían de repente del foco público. No había escándalos, no había rupturas mediáticas, solo ausencias. Para una industria acostumbrada al drama visible, esa discreción absoluta resultaba extraña. Muchos comenzaron a preguntarse si ese hermetismo no era, en realidad, una forma de proteger algo mucho más delicado. Con el paso del tiempo, las sospechas dejaron de ser simples comentarios aislados. Se convirtieron en una narrativa constante alrededor de su figura. Cada nueva producción, cada regreso a la pantalla, venía acompañado de la misma pregunta no resuelta. ¿Por qué alguien tan admirado, tan respetado, se mostraba tan reacio a hablar de sí mismo fuera del trabajo? La falta de respuestas claras hacía que la curiosidad creciera, incluso entre quienes decían respetar su derecho a la privacidad. A medida que los años avanzaban, Humberto Zurita parecía más cómodo con su silencio, pero el entorno no dejaba de presionarlo. El público maduró junto a él, y las miradas se volvieron más comprensivas, pero también más insistentes. Ya no se trataba solo de chisme, sino de una sensación colectiva de que había una verdad importante esperando ser dicha. Una verdad que, de alguna manera, explicaría muchas decisiones tomadas a lo largo de su vida. Todas estas señales, vistas hoy en retrospectiva, encajan como piezas de un rompecabezas. Nada fue casual. Nada ocurrió sin motivo. En la siguiente parte, entraremos en el punto de inflexión, el momento exacto en el que la presión, las emociones y el paso del tiempo convergieron para llevarlo a hablar. Ahí es donde la historia alcanza su verdadero punto de quiebre. El punto de quiebre no llegó de forma abrupta, sino como una acumulación silenciosa de años, experiencias y reflexiones internas. A los 71 años, Humberto Zurita ya no era el mismo hombre que evitaba preguntas incómodas con una sonrisa educada. El tiempo, más que desgastarlo, le dio una claridad que antes parecía inalcanzable. Ya no tenía la urgencia de agradar a todos ni el miedo a que una verdad personal eclipsara su trabajo. En ese contexto, la confesión dejó de ser un riesgo y se convirtió en una necesidad. Quienes estuvieron cerca de él notaron un cambio sutil pero constante. Su discurso comenzó a ser más directo, menos calculado. En entrevistas recientes, hablaba con una serenidad distinta, como si hubiera hecho las paces con decisiones que durante años cargó en silencio. No revelaba nada de forma explícita, pero dejaba entrever que había capítulos de su vida que había mantenido cerrados por convicción, no por vergüenza. Esa diferencia fue clave para entender lo que estaba por venir. El momento exacto de la admisión no estuvo rodeado de escándalo ni dramatismo. No hubo titulares explosivos ni frases diseñadas para provocar. Fue una declaración sencilla, casi íntima, dicha con la naturalidad de alguien que ya no siente la necesidad de esconderse. Esa calma fue precisamente lo que más impactó al público. Porque cuando alguien habla sin defensas, cada palabra pesa más, cada silencio dice más que cualquier grito. La reacción fue inmediata, muchos sintieron que, por primera vez, estaban viendo al verdadero Humberto Zurita, no al personaje público cuidadosamente construido. Otros se dieron cuenta de que aquello que durante años llamaron rumores no eran simples invenciones, sino interpretaciones incompletas de una realidad mucho más compleja. La confesión no confirmó todos los detalles que algunos esperaban, pero sí validó una sensación colectiva. La de que había una verdad profunda detrás de su reserva. Este momento marcó un antes y un después. No solo porque él habló, sino porque eligió hacerlo desde la madurez, sin pedir permiso ni buscar aprobación.
Fue una declaración de libertad personal, una forma de cerrar un ciclo largo y exigente. En la siguiente parte, analizaremos con detalle qué fue exactamente lo que admitió, por qué decidió hacerlo ahora y cómo sus palabras redefinen la forma en que el público entiende su vida y su legado. Cuando finalmente habló, Humberto Zurita no lo hizo para alimentar titulares ni para satisfacer la curiosidad ajena. Sus palabras fueron medidas, pero no evasivas, claras sin ser sensacionalistas. Admitió que durante muchos años eligió vivir una parte esencial de su vida lejos del foco público. No por miedo, sino por una decisión consciente de proteger su equilibrio personal. Reconoció que el silencio fue su refugio, una forma de mantenerse fiel a sí mismo en una industria que constantemente exige exposición. Lo que más sorprendió no fue el contenido literal de su admisión, sino el tono con el que la expresó. No hubo arrepentimiento ni sensación de carga, sino una tranquilidad profunda. Dejó claro que esa elección marcó su manera de amar, de trabajar y de relacionarse con el mundo. Para él, la discreción no fue una máscara, sino una frontera necesaria. Una línea que le permitió construir una carrera sólida sin sacrificar aspectos íntimos que consideraba irrenunciables. Al hablar, también reconoció el costo de esa decisión. Aceptó que el silencio generó malentendidos, rumores y juicios que nunca se molestó en desmentir. Durante años, permitió que otros llenaran los vacíos con especulaciones, aún sabiendo que muchas no reflejaban la realidad. Pero explicó que, en ese momento de su vida, preservar la verdad interior era más importante que corregir la percepción externa. Esa postura, vista hoy, revela una fortaleza poco común. ¿Por qué hacerlo ahora? La respuesta estuvo implícita en cada frase. Porque el tiempo le dio perspectiva, porque ya no necesitaba demostrar nada. Y porque entendió que hablar desde la calma podía ser más poderoso que cualquier aclaración forzada del pasado. A los 71 años, eligió la honestidad sin urgencia, sin presión, sin expectativas ajenas. Esta admisión no reescribe su historia, pero sí la completa. Ayuda a entender decisiones que antes parecían frías o distantes. Revela que detrás del actor respetado siempre hubo un hombre consciente de sus límites y de sus prioridades. En la última parte, veremos cómo esta confesión impacta su legado, la reacción definitiva del público y por qué, lejos de debilitar su imagen, la fortalece como nunca antes. La reacción del público ante esta confesión fue muy distinta a lo que muchos habrían imaginado. Lejos de generar rechazo o decepción, provocó un respeto aún más profundo. Para una audiencia que ha crecido viéndolo en pantalla durante décadas, escuchar sus palabras fue como completar una historia que siempre estuvo incompleta. Muchos entendieron que el silencio no fue frialdad, sino una forma de dignidad personal. Otros reconocieron que juzgaron sin conocer el peso real de las decisiones que él tomó. En el mundo del espectáculo, donde la exposición constante suele confundirse con autenticidad, la postura de Humberto Zurita se vuelve casi excepcional. Su confesión demuestra que también existe otra manera de construir una carrera. Una basada en el trabajo constante, en la coherencia interna y en la fidelidad a los propios límites. Al admitir su verdad en este momento de su vida, no busca reescribir el pasado, sino ponerle un punto final sereno. Un cierre que no necesita explicaciones excesivas ni justificaciones. Su legado, lejos de verse afectado, se fortalece. Hoy se le percibe no solo como un actor talentoso, sino como un hombre que supo sostener sus convicciones en silencio. La madurez con la que habló envía un mensaje claro a nuevas generaciones. No todo debe ser expuesto para ser válido, no toda verdad necesita ser compartida de inmediato.
Y no toda confesión tiene que venir acompañada de drama. A los 71 años, Humberto Zurita no sorprende por lo que admite, sino por la forma en que lo hace. Con calma, con claridad y con una honestidad que no busca aprobación. Tal vez eso era lo que todos sospechábamos desde hace tiempo, que detrás del misterio había coherencia, que detrás del silencio había una elección. Y que, al final, su mayor revelación no fue una confesión, sino la confirmación de quién siempre fue,